Antes de comenzar la historia de hoy, por favor déjanos saber tu ubicación en la sección de comentarios. Y no olvides dar like y suscribirte. Me senté en la mesa del desayuno, sorbiendo mi café mientras la luz del sol de la mañana entraba por la ventana de la cocina. Brenda estaba frente a mí, sus ojos escaneando el periódico local mientras removía distraídamente su té. Karen estaba a mi derecha, desplazándose por su teléfono, su rostro con la expresión habitual de desinterés. El tintineo de los utensilios y el ocasional crujido del periódico eran los únicos sonidos que llenaban la habitación. 5 años de matrimonio. Y nuestras mañanas habían caído en un ritmo que encontraba tanto reconfortante como frágil. Brenda había pasado por tanto antes de que la conociera. Su divorcio de Marcus no fue nada menos que una pesadilla, un caos desordenado del que tuvo que salir arañando después de que él fuera arrestado por golpearla durante uno de sus ataques de ira ebria. Dejó cicatrices, tanto visibles como invisibles. Rara vez hablaba de esos días, pero la tensión que se colaba en su voz cada vez que su nombre salía a relucir era suficiente. Entré en su vida unos meses después de que ese capítulo se cerrara. Nos conocimos a través de amigos mutuos en una cena a la que ninguno de los dos quería asistir realmente. Algo hizo clic esa noche. Tal vez fue la forma en que su risa hacía que la habitación se sintiera más ligera, o la forma en que escuchaba. Realmente escuchaba cuando yo hablaba. 1 año de citas después, nos casamos. Karen, ahora de 18 años, venía como parte del paquete. Sabía desde el principio que ser padrastro no iba a ser fácil, especialmente con una chica tan reservada como Karen. Era lo suficientemente educada, pero había un muro entre nosotros que no parecía poder escalar. No la culpo. No realmente. No soy su padre y nunca he intentado serlo. He hecho lo mejor para ajustarme, para encontrar un lugar en sus vidas que se sienta bien para todos nosotros. Me ocupo de ellas, las amo y he aceptado que Karen quizás nunca me vea como algo más que el marido de su madre. ¿Y sabes qué? Estoy bien con eso. Durante unos meses, Brenda se ha sentido como una extraña en nuestro hogar. El calor que una vez compartimos ha sido reemplazado por una distancia creciente. Las pequeñas cosas se han acumulado, intimidad reducida, menos conversaciones. Y su constante afirmación de estar demasiado cansada para cualquier cosa. Luego está su teléfono, siempre en su mano, sus ojos pegados a la pantalla. La forma en que lo guarda apresuradamente cada vez que entra en la habitación no ha pasado desapercibida. Nada de eso lo ha hecho. No soy un tonto. Estas son banderas rojas, brillantes como el día. Al principio intenté darle el beneficio de la duda. Tal vez era estrés. Tal vez era algo que yo había hecho o fallado en hacer. Pero a medida que las semanas se convirtieron en meses, se volvió imposible ignorar la voz molesta en el fondo de mi cabeza. Así que, hice lo que tenía que hacer. Contraté a un investigador privado. $2,000 después, tenía mis respuestas. Un buen investigador no es barato, pero saber la verdad vale cada centavo. La verdad de que ha estado viendo Marcus, su exmarido, el mismo hombre que la destruyó una vez, el que pensé que había dejado atrás para siempre. Y ahora, hoy es el día. Sé lo que Brenda ha planeado para mí. Entonces, como un reloj, empezó. Brenda dobló el periódico y lo colocó ordenadamente en la mesa, sus manos demorándose en sus bordes como si buscara valor en sus pliegues. Me miró, sus labios apretados antes de que finalmente hablara. «Brian, tengo algo que decirte», dijo, su voz inusualmente suave. Dejé mi taza de café con cuidado, mis ojos fijos en los suyos. «Oh, sí, querida, por favor continúa», dije, manteniendo mi tono firme, casi invitador. Dudó, sus dedos jugueteando con la esquina de mantel. «Estaré fuera por un mes», dijo, las palabras cayendo en el silencio como una piedra en el agua. Me mantuve calmado, inclinándome ligeramente hacia adelante. «Ok», respondí simplemente. Sus hombros se tensaron, y se encogió de hombros de nuevo, como preparándose para algo. «Quiero decir, estaré fuera por un mes. Me quedaré con Marcus», dijo, su voz más firme ahora, como si la repetición le diera algo de valor. «Es el mes de su cumpleaños, y quiero hacer lo bueno para él». Me recliné en mi silla, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Mi expresión no cambió, pero podía sentir el calor subiendo en mi pecho. Aún así, me obligué a permanecer medido mientras respondía. «Así que», comencé, mi voz teñida de intensidad tranquila. «¿Qué estarás haciendo allí? ¿Limpiando su casa, cocinando su comida y teniendo sexo con él? ¿No puede permitirse contratar a una prostituta para hacer eso y sentirse bien? ¿Por qué mi esposa legalmente casada tiene que ser esa criada prostituta?», dije,
mi tono agudo mientras sorbía mi café, negándome a dejar que mis emociones me dominaran. Sus ojos se abrieron y replicó: ¿De qué demonios estás hablando? No soy una prostituta ni una criada. Estaré allí como su esposa. Dejé mi taza de café, mis movimientos deliberados y lentos, tratando de mantener mi voz firme. Pero estás casada conmigo. ¿Hacer lo que sea que planeas hacer con él no sería engañarme? ¿Engañar a nuestro matrimonio? No se inmutó, no dudó. En cambio, me miró directamente a los ojos y dijo: no, porque te lo dije. Así que no es engaño. Asentí, la absurdidad de su lógica hundiéndose como un peso. Ok, entonces, ¿qué esperas de mí? ¿Esperar aquí por 30 días mientras mi esposa está jugando la casita con otro hombre? Su frustración hirvió. Su voz teñida de exasperación. Oh, vamos, Brian. Tengo algunos deseos que necesito cumplir, y solo Marcus puede hacerlo por mí. Repliqué sin perder el ritmo. ¿Cómo atarte a una cama y azotarte con un látigo? ¿Estás hablando de esos deseos? Sabía todo sobre sus deseos porque había visto los textos y los vídeos. Las imágenes estaban grabadas en mi mente, cosas que nunca podría olvidar. Mantuve mi expresión calmada, pero por dentro mi ira hervía justo debajo de la superficie. Miré directamente a sus ojos y dije: así que tienes deseos. ¿Qué hay de los míos? ¿Puedo ocuparme de mis deseos? Su frustración era palpable mientras levantaba las manos. Bien, haz lo que quieras, pero una vez que vuelva, serás un marido fiel de nuevo. Me incliné hacia adelante, mi tono frío y deliberado. ¿Y qué si mis deseos no están satisfechos en 30 días? ¿Qué pasa entonces? ¿Qué si encuentro una mejor fuente de satisfacción? Una que me haga no querer volver contigo. ¿Estaría bien contigo? Su rostro se torció con irritación. Pero antes de que pudiera responder, giré mi mirada hacia Karen, que había estado observando en silencio todo este intercambio. ¿Qué piensas, Karen? Pregunté, mi voz firme pero aguda. ¿Debería tu madre arriesgar su matrimonio por un mes con su nuevo amante? Me miró con una sonrisa de desafío y dijo: ella tiene sus necesidades y deseos. No la posees. No es tu esclava y es libre de beber de cualquier abrevadero que quiera. La arrogancia en su tono me golpeó como una bofetada. Estaba claro. Karen no solo apoyaba a su madre, se deleitaba en decirme que me fuera al infierno. No era neutral. No solo estaba observando. Estaba involucrada. Podía verlo en sus ojos, oírlo en la forma en que hablaba. Era tanto parte de esto como Brenda, y sabía toda la verdad. Karen también iría a la casa de Marcus. El pensamiento retorció algo profundo en mis entrañas, pero mantuve mi rostro compuesto. Levanté ambas manos, un gesto de rendición. Ya que ambas quieren que esto suceda, no seré un obstáculo en el gran esquema de las cosas. Los labios de Brenda se curvaron en una sonrisa, una expresión presumida y satisfecha que dolía más que sus palabras jamás podrían. Pero no había terminado. Con un tono calmado y deliberado, continué: sin embargo, Brenda, quiero que firmes un documento declarando que estaremos separados por los próximos 30 días, oficial y legalmente. No seré responsable de ti o de tu hija financieramente o de ninguna otra manera durante ese tiempo, y seré libre de hacer lo que me plazca y ocuparme de mis deseos. Brenda entrecerró los ojos hacia mí, su tono escéptico. ¿Cómo funciona eso? Me recliné en mi silla, manteniendo mi comportamiento calmado y compuesto. Llamaré a mi abogado ahora mismo. Él redactará los documentos necesarios, y podemos ir al tribunal mañana para hacerlo oficial. Simple. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras se asentara antes de agregar con un toque de sarcasmo: así que, ¿ves? Solo estoy despejando el camino para ti. Puedes ir y estar con Tom, dijo Harry, por los próximos 30 días, y no será engaño, ya que estaremos separados. Dejé que una leve sonrisa tirara de la esquina de mis labios mientras continuaba, y yo, a mi vez, puedo ocuparme de mis deseos, sin nada que me detenga. Sus ojos se entrecerraron más, la sospecha parpadeando en su rostro. ¿Me estoy perdiendo algo aquí? ¿Por qué haces esto? Me levanté lentamente de mi asiento, mirándola desde arriba con un aire de certeza. Porque, Brenda, tus palabras ya han dejado claro que no habrías parado, así que no hay necesidad de que te detenga. Le di una pequeña sonrisa calculada. Y, francamente, puedo usar esta oportunidad para aprovechar al máximo mis deseos. Karen sonrió presumidamente y dijo: mamá, es una buena idea. No sabía que Brian podía apoyarte así. Me giré hacia ella, igualando su arrogancia con una sonrisa calmada. Oh, no tienes idea. Sin otra palabra, salí de la habitación, mi teléfono ya en la mano.
Llamé a mi abogado y lo mantuve simple. Hazlo. Para cuando llegó la tarde, mi abogado estaba sentado frente a Brenda en nuestra sala de estar, papeles extendidos ordenadamente ante ella. Ni siquiera leyó los documentos. Solo tomó el bolígrafo y los firmó con un floreo, su confianza irradiando de cada gesto. Me recliné, observándola, y cuando terminó, dejé que la más pequeña sonrisa curvara mis labios. Está hecho ahora, dije uniformemente, y se finalizará mañana. Esa tarde, le dije a Brenda que salía a tomar algo. No me molesté en explicar o dar excusas. Simplemente me fui. No estaba borracho cuando regresé horas después, pero me aseguré de volver lo suficientemente tarde para evitar cualquier interacción con ella. A la mañana siguiente, nos encontramos en el tribunal. Brenda estaba a mi lado, su comportamiento calmado, su confianza inquebrantable. El juez miró el documento, su expresión neutral. Señora Brenda Wilson, ¿hizo revisar este documento con su abogado? Dijo, mirando por encima de los papeles. Por los próximos 30 días, su marido no será responsable del apoyo financiero para usted o su hija, y puede hacer lo que le plazca. ¿Está de acuerdo con esto? Sin dudar, asintió. Sí, su señoría. El juez se encogió de hombros y dijo, «Ok». Esa tarde, Brenda estaba atareada en el dormitorio, empacando sus maletas con una energía que no había visto en meses. Su rostro prácticamente brillaba de felicidad, un contraste marcado con la tensión que había llenado nuestro hogar recientemente. Estaba a la puerta, brazos cruzados, observándola con una expresión desapegada. Me miró, su emoción desbordándose. «Oh, gracias, Brian. No tienes idea de lo feliz que estoy. Me aseguraré de compensarte cuando vuelva». Sus palabras eran casi risibles, pero mantuve mi compostura. Sonreí débilmente y respondí, «Oh, no te preocupes por eso. Me aseguraré de estar feliz». Con eso, me giré y salí, mis pasos firmes, pero mi mente un torbellino de pensamientos. Todo estaba listo, cada detalle contabilizado. Era hora de ejecutar el plan. Siempre me he enorgullecido de ser un hombre de lógica, alguien que mantiene las emociones bajo control y se enfoca en soluciones racionales. Pero hoy, estando allí, sentí un dolor desconocido, una sensación de pérdida royendo los bordes de mi resolución. No era solo Brenda lo que había perdido. Era algo más profundo, algo más difícil de definir. Pero de nuevo, ella ya había arruinado nuestro matrimonio mucho antes de este momento. Todos mis esfuerzos para ayudar a su hija, cada poco de tiempo, energía y dinero que había invertido en tratar de hacer la vida más fácil para ellas desperdiciado. El nuevo auto que compré para su hija, ese fondo universitario sustancial que trabajé horas extras para construir. Todo sumaba nada. ¿Y para qué? ¿Para que su hija me dijera presumidamente que no poseo a su madre? Bueno, apesta. Pero, ¿cuándo ha prometido la vida ser un paseo fácil? La tercera ley de movimiento de Newton. Para cada acción hay una reacción igual y opuesta. Esa verdad fundamental del universo aún se mantiene. ¿Y ahora? Tengo la intención de probarlo con mi reacción. Esa tarde, Brenda se fue con su hija a estar con su exmarido, Marcus, y me aseguré de despedirlas con la mano una última vez. Merecían ver esa despedida. Una vez que estuvieron fuera de vista, caminé a la cocina y agarré la botella de Jack Daniels del gabinete. Me serví uno grande, agregué unos cubos de hielo y tomé un pequeño sorbo, dejando que el calor del alcohol se deslizara por mi garganta. Era lo único que se sentía familiar en este momento. Luego tomé el teléfono y hice la llamada. Era hora. Todo está hecho, dije, mi voz firme. Empecemos el espectáculo. A la mañana siguiente, me desperté con un plan claro. Lo primero en irse fue el auto que había comprado para la hija de mi esposa. Era un Honda, un auto que había amado cuando lo vio por primera vez, aunque había refunfuñado sobre el color. Dijo que no era su favorito, pero eso ya no importaba. Mala suerte. Ahora podía elegir cualquier color que quisiera para su próximo auto, y con suerte su padre, Marcus, podía comprárselo. Luego, dirigí mi atención al auto de mi esposa, el que adoraba. Siempre lo había presumido, actuado como si fuera lo mejor que podía haber hecho por ella. Bueno, qué lástima. Nunca apreció al hombre que trabajó incansablemente para darle lo que quería. Ahora, por los próximos 30 días, Marcus puede manejar su transporte. Ya no seré yo quien provea esa comodidad. En cuanto a la casa, era grande, demasiado grande para ellas. Las había oído quejarse lo suficiente sobre ella a lo largo de los años. Siempre hablaban de cómo querían algo más pequeño, más acogedor, como la casa que Marcus tenía. Bueno,
Ya están viviendo en una hora, así que bien podría hacerlo permanente. No es como si fueran a volver a esta pronto. Al final del día, tenía lo que necesitaba $2 millones en mis manos, o más exactamente en mi cuenta offshore. No más sacrificios. Ahora finalmente podía hacer lo que quería, sin nada ni nadie que me detuviera. 3 días pasaron, y el silencio era casi pacífico. Pero entonces, el teléfono sonó de nuevo. Era Brenda. Su voz era temblorosa, como si intentara mantener la compostura, pero el pánico aún era evidente. Llamé a la casa, pero nadie contestó. ¿Dónde estás? No pude evitar sonreír. La ironía no se me escapó. Tomé mi bebida, di un sorbo lento, y sin perder el ritmo, respondí, ocupándome de mis deseos. Y con eso, terminé la llamada, cortándola antes de que pudiera responder. Esa tarde, mi teléfono estaba zumbando sin parar. Primero era Brenda, luego Karen, ambas llamando repetidamente. Estaba claro que estaban furiosas y probablemente frenéticas. Tenía una buena idea de por qué. Deben haber recibido las notificaciones del banco para ahora. La cuenta conjunta estaba vacía, el fondo universitario desaparecido. Casi podía oír el shock en sus voces, y entendía por qué. No tenían idea de lo que las había golpeado, pero honestamente, ¿cómo podía ocuparme de mis deseos cuando todo mi dinero estaba atado en esas cuentas? Aún así, no contesté de inmediato. Las llamadas seguían llegando, pero no respondí. Déjalas cocinarse un rato. Déjalas procesar el desastre que había dejado atrás. Tomó otros 3 días, 3 largos días, de timbre constante antes de que finalmente decidiera contestar el teléfono. Hola, Brenda, ¿cómo estás? Dije, mi voz calmada, casi casual. Lo siento, estaba ocupado atendiendo mis deseos, así que no pude contestar tus llamadas. No se contuvo. Los insultos, las acusaciones, los viajes de culpa, todos salieron en un torrente implacable. Cada basura verbal que pudieras imaginar, e incluso algunas cosas que me dejaron rascándome la cabeza en incredulidad. Pero honestamente, tenía todo el derecho a estar enojada. No esperaba simpatía. Solo me senté allí, escuchando, esperando que terminara. Y una vez que finalmente cayó en silencio, supe que era hora. Supongo que no es el momento de hablar. Adiós. Colgué antes de que pudiera decir otra palabra. Eso continuó por 5 días. 5 días seguidos de ella gritando y yo colgando, cada llamada más frenética que la anterior. Era casi predecible en este punto. Pero en el 6.º día, cuando contesté, hubo un cambio notable. No estaba gritando. No estaba escupiendo su ira hacia mí. En cambio, había una calma en su voz. Preguntó, ¿por qué quitaste todo el dinero? Me recliné. Tomé mi tiempo con la respuesta. Bueno, vivir en un hotel de 5 estrellas en Jamaica cuesta mucho. ¿Cómo pago por ello? A menos que vacíe el fondo universitario de tu hija que yo pagué. ¿Qué? Ese era mi viaje de vacaciones soñado. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Estaba furiosa. Bueno, mi deseo era que permanecieras fiel a mí. Eso no funcionó bien. Así que obtuve lo siguiente mejor. Unas vacaciones en Jamaica con una joven rubia rusa para hacerme compañía. La voz de Brenda se quebró de furia mientras gritaba. No te saldrás con la tuya. Una vez que vuelva, te haré pagar. Podía sentir su rabia a través del teléfono, como si estuviera quemando directamente a través de la línea. Honestamente, no me afectó. Lo había esperado. Siempre era así, sobrereaccionando las cosas, el mismo drama viejo. Pero no era el tipo de emoción con la que quería lidiar ahora. No estaba de humor para una pelea. Ni con ella, ni con nadie. Tomé una respiración profunda, mis dedos apretando el teléfono. Supongo que estás enojada, dije. Mi voz calmada, casi demasiado calmada. No es el tipo de emoción con la que quiero lidiar ahora. Antes de que pudiera decir algo más, presioné el botón de finalizar llamada. No había necesidad de más de sus amenazas. No hoy. Un mes había casi pasado, y ahora era hora de pasar a la siguiente fase de mi plan. Subí al avión y tenía un destino claro en mente. Y no era solo otra escapada. No, esto era algo más grande. Tailandia. Cuando trabajaba como analista de software, me habían ofrecido frecuentemente una sociedad en una firma en Bangkok. En ese momento, lo había descartado, sin sentir la necesidad de nada más. Pero ahora, con nada que realmente me atara en casa, nada que importara, pensé, ¿por qué no? Así que había aceptado su oferta y aquí estaba en camino. El vuelo fue largo, pero me dio tiempo para pensar, para reflexionar sobre todo lo que me había llevado aquí.
Cuando las ruedas finalmente tocaron tierra, no pude evitar sentir una extraña sensación de alivio. Había tomado mi elección. Me había movido adelante. Aterricé en Bangkok. Encendí mi teléfono e inmediatamente llamé a mi abogado. «Volverá hoy. Por favor, dale mi regalo». Era hora de que todo se desplegara. Más tarde esa tarde, Brenda y Karen regresaron a casa, o lo que solían llamar hogar. No pude evitar imaginar la mirada en sus rostros cuando vieron lo que les esperaba. En la puerta, un hombre ya estaba esperando. Se acercó a ellas con profesionalismo. «Hola, ¿es usted la señora Brenda Wilson?», preguntó. Asintió, su rostro una mezcla de confusión y temor. «Ha sido notificada». El hombre le entregó un sobre Manila, retrocedió unos pies y tomó una foto antes de alejarse sin otra palabra. La imagen, el momento capturado en ese breve flash, era aún lo mejor que había visto en un tiempo. Allí estaba ella, Brenda, sosteniendo ese sobre, su rostro arrugándose mientras las lágrimas comenzaban a caer. Y Karen estaba a su lado, mirando completamente impactada, sus ojos escaneando la entrada. «Amigo, ¿dónde está mi auto?», preguntó, su voz temblando. Como predije, las llamadas telefónicas comenzaron. Las dejé sonar, esperando hasta estar en la comodidad de mi habitación de hotel antes de marcar su número. Ni siquiera necesitaba decir nada. Contestó casi inmediatamente, y antes de que pudiera decir una palabra, explotó. «No eres un hombre honorable. Estás celoso de Marcus. No pudiste manejar tu ego». Su voz era aguda, un flujo constante de insultos. Los mismos que toda esposa infiel lanza cuando es atrapada. No la interrumpí. Ni siquiera me inmuté. Solo escuché. Esta vez no colgaba. No huía de ello. Esperé mi turno. «¿Abriste el sobre?», pregunté, mi voz firme. Hubo un breve silencio al otro lado, seguido por el sonido de papel crujiendo. Dentro estaban las imágenes de ella y Marcus teniendo sexo con sellos de tiempo y ubicaciones, incluso las donde estaba atada en la cama. «Tú lo sabías todo este tiempo», dijo, su voz fallando por primera vez. «Oh, sí», dije calmadamente. «Lo hice». Casi podía oírla procesándolo, el peso de la verdad hundiéndose. «Ya que hiciste tu cama», continué, «me aseguré de que durmieras en ella. No intentaste detenerme», dijo. «¿O no? ¿Por qué debería detenerte? Una vez que decidiste engañar, terminaste nuestro matrimonio. Además, ¿por qué elegiría entre una perra infiel y unas vacaciones en Jamaica? La siguiente parte fue casi demasiado fácil. El divorcio ha sido presentado por adulterio, y he dejado algo de dinero en la cuenta conjunta. Espero que sea suficiente para que llegues a la casa de Marcus». Podía sentir la tensión al otro lado, la ira cruda, pero no me importaba. La pelota ya no estaba en su cancha. Su voz chilló a través del teléfono, cruda y desesperada. «No dejaste dinero para tu hija. ¿Cómo irá a la universidad?». No dudé. «No lo hará», repliqué. «No con mi dinero. No es mi hija. Sus acciones lo han probado una y otra vez. Puede ir a la universidad con el dinero de su padre». Hubo una larga pausa antes de oír que el teléfono era arrebatado. La voz de Karen vino después. Y una vez más, fui bombardeado con la misma ráfaga de gritos e insultos. Sabía lo que era esto. Sabía que sería la última conversación, la última vez que oiría de cualquiera de ellas. Así que lo soporté. Luego, en una voz que oscilaba entre rabia e incredulidad, Karen dijo: «¿Vendiste mi auto?». «No, vendí mi auto», repliqué, sin siquiera inmutarme. «Quitaste mi fondo universitario», lloró, la desesperación clara en su voz. No pude contener la amargura más. «No», respondí fríamente. Me aseguré de tener dinero para financiar mi deseo de unas vacaciones en Jamaica. Además, era dinero y lo recuperé. Y luego, sin perder el ritmo, agregué: «Como dijiste, tu madre puede beber cualquier abrevadero. Yo también puedo», gritó de nuevo, su voz temblando de ira y frustración. «¿Qué les diré a mis amigos? Mi auto se fue. Ni siquiera me inmuté. Diles que tu perdedor padrastro lo vendió para financiar sus vacaciones en Jamaica. Y ahora voy a volver a vivir con mi ganador padre biológico». Hubo una fuerte inhalación al otro lado antes de que Brenda arrebatara el teléfono de vuelta. Su voz goteaba de acusación. «Robaste nuestro dinero. Llamaré a la policía». «Por favor, hazlo», dije, mi tono completamente calmado. «Firmaste ese documento legal que renunciaba a mi responsabilidad financiera hacia ti. Gasté dinero dentro de los 30 días, y ahora estoy quebrado». «No tengo dinero», replicó inmediatamente, su incredulidad pesada en sus palabras.
¿Quieres que crea eso? Sonreí. Nunca te pedí que me creyeras, pero en el tribunal lo probaré. Terminé la llamada con una nota calmada y final. Para cualquier comunicación adicional, por favor llama a mi abogado. Su número está en el sobre. Que tengas un buen día, Brenda. Unos días después, sabía que Brenda intentaría pelear el divorcio, pero estaba confiada en la capacidad de mi abogado para manejarlo. Brenda afirmó que yo sabía sobre su estadía con su exmarido y lo aprobé. Mi abogado entonces presentó las imágenes con sellos de tiempo y ubicación, que fue antes de los acordados 30 días. Mi abogado dijo, «Su señoría, el hecho de que la señora Wilson ya estaba durmiendo con el señor Parker antes de este periodo de 30 días constituye engaño, ya que el señor Wilson no estaba al tanto de su infidelidad. Así que la afirmación de que mi cliente sabía de antemano y aprobó su engaño con su exmarido es falsa. Mintió a su marido y rompió la confianza de su marido. Además, mi abogado rápidamente probó que había gastado hasta el último centavo de mi dinero en vacaciones en Jamaica y las Islas Caimán. Recibos, facturas, todo. Todo era legítimo. Además, la señora Wilson renunció a sus responsabilidades financieras durante el periodo de 30 días que estuvo con su exmarido. El juez, sin embargo, no era ingenuo. Sabía que la situación apestaba a manipulación y engaño, pero había poco que pudiera hacer. El papeleo había sido meticulosamente presentado y el proceso legal había sido seguido. Sus manos estaban atadas, ligadas por las formalidades de la ley, incluso se podía ver a través del delgado velo de la farsa. Ordenó que cualquier activo restante se liquidara apropiadamente. Ahí es cuando el abogado de Brenda, claramente desesperado, intentó mencionar el apoyo infantil. Pero mi abogado no iba a dejar que eso pasara. Con un tono firme, inmediatamente objetó. Señaló la verdad obvia. Karen no era mi hija, ni biológicamente, ni legalmente. Nunca la había adoptado, y el juez sabía que este era un detalle crucial que hacía irrelevante el apoyo infantil. Mi abogado no se detuvo allí. Sin embargo, continuó haciendo un movimiento audaz, uno que solo agregaría la absurdidad de toda la situación. Argumentó que había renunciado a todas mis responsabilidades mundanas, habiendo elegido el camino de un monje budista, sin ingresos, sin posesiones, sin obligaciones. Era una defensa audaz, pero funcionó. El juez, que había estado sentado con rostro de piedra durante la mayoría de los procedimientos, no pudo evitar casi reírse de la milagrosidad de todo. Miró a Brenda, su sonrisa traicionando su diversión. «Mala suerte, señora», dijo, apenas conteniendo la risa. Sus palabras resonaron en el tribunal, ecoando la finalidad de todo. «No puedo ayudarte más. El divorcio se concede y el dinero de la cuenta conjunta se le dará a Brenda». Un mes después del divorcio, me enteré de que Brenda y Karen se habían mudado con Marcus. La realidad, sin embargo, estaba lejos de la imagen que probablemente envisionaban. No era la familia feliz que esperaban. De hecho, era una repetición del ciclo tóxico y abusivo que Brenda había intentado escapar hace mucho. Marcus, en su estado ebrio, continuaba golpeando a Brenda como lo había hecho antes durante su matrimonio. Pero supongo que a Brenda le gustaba rudo. ¿Y Karen? No era más que una testigo silenciosa, impotente ante todo. Brenda no podía dejarlo. No tenía a dónde ir, ningún sistema de apoyo restante. Estaba atrapada, en la misma pesadilla de la que una vez había sido parte. Karen ahora camina a la escuela o toma el autobús. No más lujos, no más viajes fáciles. La comodidad que habían disfrutado se había ido. En cuanto a Marcus, mi venganza hacia él nunca fue pensada para ser violenta. Era simple. Le entregué lo que quería. Ahora tenía que alimentar y cuidar a su nueva familia, su esposa por 30 días y su hija. Déjalo lidiar con las consecuencias de sus acciones. Déjalo enfrentar la realidad del desastre que había creado. Le había dado exactamente lo que deseaba, pero venía con un precio. A veces hay que tener cuidado con lo que deseas. Podrías obtenerlo. Queridos oyentes, por favor compartan sus pensamientos en la sección de comentarios abajo y no olviden dar like, compartir y suscribirse.